Un cordial saludo, mi nombre es Luna Cano y hoy quiero hablarles sobre la evolución de la guitarra a lo largo de la historia. La guitarra es un instrumento que ha pasado por muchos cambios hasta llegar a la versión que conocemos hoy. En el 2400 antes de Cristo tenemos los primeros instrumentos de cuerda. La prehistoria de la guitarra. La historia de la guitarra comienza hace miles de años. En las antiguas civilizaciones, en Mesopotamia y Egipto, existían instrumentos de cuerda como el laúd, la cítara y la lira. Estos instrumentos tenían una caja de resonancia y cuerdas que se tocaban con los dedos o con un plectro. Aunque no eran guitarras como tal, sentaron las bases para su evolución. En el siglo XIX, con la llegada del oud árabe, durante la expansión musulmana llegó a España un instrumento muy importante, el oud árabe. Este instrumento sin trastes tuvo una gran influencia en la música europea y fue uno de los precedores de la guitarra. Seguimos con el siglo VIII, la guitarra morisca y la guitarra latina. Con el paso del tiempo en España surgieron dos tipos de guitarras: la guitarra morisca, con cuerpo ovalado y muchas cuerdas, y la guitarra latina, que se parece más a la guitarra actual, con fondo plano y un diseño más estructurado. En el siglo XVI llega la guitarra renacentista. La guitarra empezó a sonar con popularidad en la nobleza. Se utilizaban guitarras de 4 órdenes de cuerdas dobles, lo que permitía interpretar música más compleja y refinada. La guitarra barroca, que es en el siglo XVII, durante el barroco la guitarra evolucionó aún más. Se le agregó un quinto orden de cuerdas dobles y se empezaron a desarrollar técnicas como el rasgueo y el punteo, dándole un carácter más melódico. Después continuamos con la guitarra clásica moderna, que es en 1850. Uno de los momentos más importantes en la historia de la guitarra ocurrió en el siglo XIX, cuando el luthier español Antonio de Torre Jurado diseñó la guitarra clásica tal como la conocemos hoy. Su modelo tenía 6 cuerdas individuales y un cuerpo más grande, lo que mejoró la resonancia y el sonido del instrumento. Después continuamos ya con el nacimiento de la guitarra eléctrica en 1931, que ya fue en el siglo XX. La guitarra vivió una revolución con la llegada de la electricidad. En 1931, la empresa Rickenbacker fabricó la primera guitarra eléctrica, lo que cambió por completo la manera en que se tocaba y se escuchaba la guitarra. Ya después, con el auge de las guitarras eléctricas, en 1950, en los años 50, marcas como Fender y Gibson lanzaron modelos icónicos como la Fender Stratocaster y la Gibson Les Paul, que se convirtieron en las favoritas de muchos músicos y ayudaron a definir el sonido del rock y el blues. Ya continuamos después con la expansión de la guitarra a géneros musicales. En 1960 y en 1980, la guitarra eléctrica se convirtió en el instrumento central en géneros como el rock, el blues, el heavy metal. Grandes guitarristas como Jimi Hendrix y Eric Clapton nos llevaron a otro nivel, explorando nuevos sonidos, técnicas. Y por último, tenemos ya que en el siglo XXI, innovaciones tecnológicas en la guitarra. Hoy en día la guitarra sigue evolucionando, existen guitarras híbridas, como acústico y eléctricas, digitales y con efectos incorporados, lo que amplía la posibilidad para los músicos. Y así hemos llegado al final de esta línea de tiempo. Sobre la evolución de la guitarra, como hemos visto, ese instrumento ha recorrido un largo camino y sigue reinventándose con el tiempo. Gracias.